Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, un placer estar con ustedes nuevamente. Retomamos la historia argentina, como ven un poquito ahí con la imagen de fondo, y retomamos la figura de San Martín, porque la verdad que San Martín da para mucho. No podemos acá tratar todos y cada uno de los temas, pero lo habíamos dejado allá en Chile, no sé si se acuerdan, hace un par de semanas, la campaña de Chile, el cruce de los Andes, la victoria chileno-argentina en Maipú, abril de 1818, nos detuvimos en esa cuestión, analizamos a grandes rasgos cómo había sido ese proceso revolucionario en Chile, con notas similares a las del Río de la Plata, con notas propias, distintivas, locales. Y nos queda un poco la idea de que San Martín, bueno, una vez que cruzó a Chile, luego Perú y luego se va al exilio en Europa. Y en realidad transcurren varios años y hoy nos vamos a detener en lo que hemos llamado, apropiadamente creo, la desobediencia de San Martín. La desobediencia, ahora lo vamos a ver a San Martín dentro de las pujas internas de la política criolla, específicamente de las logias. Habíamos hecho ya un Mates con Historia dedicado a San Martín y la logia Lautaro. Pero la logia Lautaro en Buenos Aires no va a ser la única que va a estar presente ya en este periodo, 1818, 1819, 1820, ¿no? Vamos a citar a Vicente Sierra y vamos a citar a otro autor, Ricardo Piccirilli, que tiene un libro, lo tengo acá, San Martín y la política de los pueblos, ¿no? La imagen de fondo, lo que ven atrás es el convento de San Carlos en la ciudad de San Lorenzo. Yo soy de Rosario, vivo en Rosario, estamos acá en los estudios de Conclusión TV de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. San Lorenzo es una ciudad que está a unos 35 kilómetros al norte, sobre el río Paraná, y fue escenario, es uno de los pocos lugares en donde se ha conservado, incluso parcialmente al menos, el sitio histórico de la batalla que tuvo lugar, ¿no? Que se conoce como el Campo de la Gloria. El Campo de la Gloria, y cada 3 de febrero, ven ustedes allí, tiene lugar cada 3 de febrero, el aniversario del combate de San Lorenzo, 3 de febrero de 1813, tiene lugar la famosa carga a caballo de los granaderos a caballo. San Martín va a ser el creador del regimiento de granaderos a caballo, que lleva por título General San Martín. Tiene una cuenta en Twitter muy activa. Me pareció una muy linda imagen, muy linda imagen. Esto tiene lugar cada 3 de febrero, en horas de la tarde, por ser pleno verano, digamos, ¿no? Tardecita, casi noche. Para recrear aquello que fue el combate de San Lorenzo. Tienen una cuenta en Twitter, les decía, el Regimiento de Granaderos a Caballo, muy activa, suben fotos muy lindas. La verdad que los argentinos tenemos un particular cariño, ¿sí?, por el Regimiento de Granaderos a Caballo. En la ciudad de San Lorenzo está como omnipresente, y de hecho ellos custodian al día de hoy el convento, el famoso convento al que refiere la letra de la marcha de San Lorenzo, que es tan pegadiza, tan popular, tan conocida, ¿no?, dentro de lo que son las marchas del ejército argentino. Bien, esto como para ponernos a tono. Y a alguno quizá pueda llamarle la atención el título, ¿no?, la desobediencia de San Martín. ¿Cómo? Si San Martín era un militar del estilo de vida castrense, si hay algo que caracteriza a un militar es la obediencia, ¿no? Bueno, va a haber desobediencias que tienen que ver con no prestarse a las exigencias de un sector del gobierno, básicamente el directorio. Estamos en 1818, 1819, él está en Chile, va a volver a Buenos Aires, y el escenario es de una guerra civil en el Río de la Plata, básicamente. Hemos aludido, el director del Supremo del Estado, Juan Martín de Pueyrredón, que hacia 1819 va a ser reemplazado por José Rondó.
Y el directorio está enfrentado con el proyecto artiguista, hemos referido, ¿sí? José Gervasio Artigas, caudillo oriental primero, pero luego caudillo que encabeza y es nombrado como protector de los pueblos libres. O sea, digamos, la mitad de lo que hoy es la Argentina, incluyendo a los amigos del Uruguay, formaban parte de ese protectorado, ¿no? Vamos a tratar de poner un mapa, que incluía la banda oriental, también la Mesopotamia argentina e incluso Santa Fe, nuestra provincia, y en un momento dado de la historia también se plegó la provincia de Córdoba. El proyecto artiguista, me remito a los mates con historia que le hemos dedicado, planteaba un proyecto de país alternativo al del directorio, alternativo, antagónico, en muchos aspectos, al del directorio en cuanto a encarnación del proyecto portuario porteño, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en ese contexto de lucha civil, San Martín regresa, casi de incógnito, podríamos decir, a Buenos Aires. Y vamos a ver qué nos dicen estos autores, en qué lío se ve metido, ¿no? San Martín en estas luchas de facciones, y él desobedece las indicaciones que les dan desde la logia, ¿no? Sabemos que es difícil recrear lo que se discutía a puertas cerradas y bajo el estricto cumplimiento del secreto que todos se comprometían dentro de la logia a guardar sobre las decisiones, las deliberaciones. Pero en la historia siempre se filtran, ¿no? Se filtran los datos por diversos caminos. Y muchos autores han tocado este tema, ¿no? Vamos a nuestro querido Vicente Sierra. Yo voy a leer, ténganme paciencia, y voy a ir agregando algunos comentarios de mi parte. Las circunstancias políticas de aquellos días preocupaban a Pueyrredón. El 29 de marzo, las fuerzas al mando de Marcos Balcarce habían sido derrotadas en el Saucecito por las montoneras de Francisco Ramírez. Sin que se comprendieran las razones de la política del gobierno con los portugueses, la que tampoco podía ser explicada, la oposición se había fortalecido. En carta de 5 de abril, Bowles, se refiere al almirante Bowles, era un almirante inglés, de la flota inglesa, que estaba allí acreditada o despachada en el Río de la Plata, ¿no? En carta del 5 de abril, Bowles decía al secretario del almirantazgo que en Buenos Aires se contemplaba un cambio de gobierno, pero lo curioso es que señalaba que el posible nuevo director sería el general Rondó. Hecho que le merecía la acotación siguiente, y cita a Bowles en carta al almirantazgo inglés. Como los talentos y reputación de este oficial son del más bajo orden, su avance solo podría atribuirse a una disposición de conciliar a Artigas, con el cual Rondó sirvió anteriormente y mantuvo siempre un cierto grado de amistad y cordialidad. Fin de la cita de Bowles. Esperen que me pierdo. Información extraña, hemos dicho, dice Sierra, porque transcurrió justamente un año para que se advirtiera su acierto, es decir, al año de esta carta, Rondó va a ser director. En aquellas circunstancias, el triunfo de Maipú significó para Pueyrredón un fortalecimiento efectivo de sus sostenes. Y es posible que entonces, mientras San Martín consideraba llegada la hora de emprender la empresa de Lima, llegar hasta Perú, y dar el golpe definitivo al dominio español en el sur del continente, el director supremo concebía la idea de que el ejército de los Andes repasara la cordillera, es decir, se volviera a Mendoza, lanzándose sobre el litoral, para afirmar la autoridad del gobierno y consolidar la unidad del país. Llevado por su propósito, San Martín se adelantó a escribirle con fecha 9 de abril, anunciándole su deseo de pasar a Buenos Aires para descansar de sus fatigas, algún tiempo en el seno de su familia, y para acordar lo preciso a fin de dar el último golpe a los enemigos. Le adelantaba que no quería bullas ni fandangos, o sea, no quería recepción
pública, de pompa, ¿no?, a su llegada. El 1 de mayo, al contestarle, Pueyrredón decía que si él intentaba evitar este tipo de homenajes, ¿no?, por el triunfo de Maipú, haría un insulto al más noble sentimiento. Ni usted puede tampoco resistirse sin ofender la delicadeza de toda esta ciudad, que prepara la carrera de su entrada con arcos y adornos al héroe de los Andes y Maipú. Fin de la cita de Pueyrredón. San Martín mantuvo en la mayor reserva su viaje. Llegó a Buenos Aires el 12 de mayo, sin que nadie lo advirtiera, y se trasladó a la casa de su suegro, Escalada. En sus memorias dice Juan Manuel Beruti: entró en la capital de incógnito, como a las 4 de la mañana, dejando burladas las prevenciones que estaban hechas en la calle principal de la Victoria de varios arcos triunfales, jardines, colgaduras, etcétera, que con anticipación se habían puesto tanto por el Supremo Gobierno como por el excelentísimo Cabildo y vecindario, que lo querían recibir y que su entrada fuera un triunfo. Fin de la cita de Beruti. Y acá viene lo medular, me parece a mí. Continúa Vicente Sierra. La conducta de San Martín no fue solo consecuencia de su carácter, sino, como dijo Vicuña Maquena, que también obedecía a que Chile no era para él ni un desenlace ni una conquista, era simplemente una ruta militar que le era preciso seguir hasta golpear las puertas del poderoso virreinato del Perú. Solidario con ese propósito y animado por el triunfo de Maipú, Pueyrredón se adelantó a la llegada de San Martín y el 24 de abril solicitó al Congreso la debida autorización para imponer un empréstito de 500.000 pesos, incluidos los 200.000 pesos de un empréstito para el que había sido facultado por resolución del 2 de marzo. Tal suma constituiría el aporte de Buenos Aires a la empresa de Lima. Acá me detengo para primero tomarme un mate y segundo para hacer una observación que a veces se nos pasa desapercibida, y es ¿quién financia estas campañas? O sea, esto lleva plata, sumas importantes, porque estamos hablando de movilizar ejércitos de miles de hombres, miles de caballos, sus cabalgaduras, sus uniformes, su alimentación, sus armas. Es decir, todo eso entonces y hoy supone que alguien tiene que desembolsar una suma importante de dinero, ¿no? Entonces acá también aparece una cuestión que a veces se nos pasa desapercibida. ¿Quién financiaba el ejército de los Andes, ¿no? Y por eso la necesidad, San Martín, hay muchas cartas pidiéndole a Pueyrredón, rogándole que le reenvíe, le mande todo esto que necesita. Él, para la formación del ejército de los Andes, estando en Cuyo, hizo proezas de administración, ¿no? Por ejemplo, esto que hemos mencionado, Fray Luis Beltrán, que era un fraile franciscano, que había conocido precisamente en San Lorenzo, experto en todo lo que era la fabricación de pólvora, la fundición de cañones, le va a dar una mano importantísima. Es decir, ese ejército de alguna manera fue producto también de donaciones, incluso algunas forzadas, de la población de Cuyo. Desde las arcas del erario público del directorio, no hay reportes de que se bancó financieramente todo lo necesario para esta campaña. Entonces, de alguna manera, San Martín viene a Buenos Aires, va a Buenos Aires, a poner blanco sobre negro este tipo de exigencias. De lo contrario, era imposible llegar a Lima y tener éxito en esa campaña, ¿no? Retomamos. Pasados los agasajos, que no pudo evitar, el 20 de mayo, San Martín anunciaba a O'Higgins la próxima reunión de la Logia Lautaro, organismo que constituía la suprema autoridad y el verdadero poder. Dice Diego Luis Molinari de La política, la diplomacia y la guerra, cita, siendo los representantes públicos meros agentes de la voluntad omnipotente que gobernaba el curso de la revolución por encima de los intereses y las pasiones individuales. Fin de la cita de Diego Luis Molinari. Retoma Sierra. La logia
realizó sus tenidas, sus reuniones secretas, digamos, en la quinta de Pueyrredón, en San Isidro, en los primeros días de junio. En ella se fijó la suerte de la Revolución Americana como consecuencia del triunfo de Maipú. Y se fijó el plan político, militar y financiero a que debían ajustarse las operaciones de los ejércitos y la dirección del gobierno, quedando acordadas las bases esenciales de la alianza chileno-argentina a los fines propuestos por San Martín. Los planes militares se refirieron a la empresa del Perú. Los políticos se adaptaron a las circunstancias del país y la situación de Europa e incluyeron un plan monarquista. Estaba pendiente aún, ya había sido declarada la independencia un par de años antes, pero todavía no teníamos una forma de gobierno provisionalmente establecida en el directorio, ¿no? Pero había que darle también una solución institucional al proceso. Y los financieros, los temas financieros, que fueron indudablemente los que más preocuparon a San Martín, a la contribución de las Provincias Unidas a los fines de libertar al Perú. Hubo acuerdo en la conveniencia de obtener el reconocimiento de la independencia por las grandes potencias, conviniéndose en que, dado el espíritu dominante en Europa, como base de transacciones diplomáticas, convenía declarar el propósito de establecer como gobierno una monarquía constitucional, del tipo de la inglesa, colocando la corona en un príncipe de alguna de las casas reinantes, excluyendo a la casa de Borbón, o de cualquiera de las potencias menores. Tal monarquía debía ser constitucional y el reino por crearse incluiría los virreinatos del Plata y del Perú, más la capitanía de Chile. Esto que venimos diciendo, ¿no? El plan era que de la independencia no resultara una atomización continental de las anteriores posesiones españolas, sino la constitución de un gran estado, o por lo menos estados que respetaran los viejos límites de los anteriores virreinatos administrativos del orden español, ¿no? Vicente Sierra destaca esta idea. Y acá es donde vienen los cortocircuitos, porque si ustedes van siguiendo estos últimos capítulos, saben perfectamente bien que había un grupo localizado básicamente en el puerto de Buenos Aires, pero no era exclusivo del puerto de Buenos Aires, que no tenía esa misma idea, ¿no? ¿Se acuerdan cuando mencionábamos el otro día en el Mates con Historia anterior, no el de Dante, sino el anterior, de Guinea Ecuatorial, este discurso que va a dar Rivadavia años después, ¿no? De que convenía a Buenos Aires replegarse sobre sí misma y que el resto de los pueblos se los arreglara. Discurso de Bernardino Rivadavia ante la Sala de Representantes de Buenos Aires, no en una tenida secreta, ¿eh? Entonces acá es donde van a empezar los chispazos en el seno de la logia. A lo que se refiere a continuación Vicente Sierra. Vicente Fidel López, historiador, el hijo de Vicente López, el autor del himno, dicho sea de paso, el 11 de mayo fue el día del himno nacional argentino. Bueno, su hijo es historiador, fue historiador, con una técnica un poquito criticada. Algo dijo Carlos Bucová cuando estuvo acá hace un par de meses. Vicente Fidel López hace historia en base a los recuerdos, a las anécdotas y recuerdos y transmisiones orales de familia, lo cual es un elemento a tener en cuenta, quizá no lo más serio, pero bueno, es un autor. Vicente Fidel López, sobre la base de informes verbales de su padre, presente en las tenidas de la logia, informa que el ministro de Estado, doctor Gregorio Tagle, ¿se acuerdan? Lo hemos mencionado. Un desconocido en general. Gregorio Tagle tiene su avenida allí en Barrio Norte, pocas cuadras, pero homenajeado. Lo aludimos mucho a Gregorio Tagle porque era funcionario del directorio y es quien se cartea con Manuel José García en esto que titulamos Cuando el directorio entregó la banda oriental al Portugal, ¿no? Bueno, Gregorio Tagle. Gregorio Tagle hizo una enconada oposición a los planes de San Martín y sostuvo la necesidad de utilizar el ejército de los Andes
para la defensa de Buenos Aires y del gobierno. Esto del plan de liberar Perú y formar un estado, una monarquía entre los dos ex virreinatos más la Capitanía General de Chile, a Tagle no le convencía, estaba jugando otro juego. Me permito glosar yo, ¿no? Para la defensa de Buenos Aires y del gobierno, amenazados por, y acá cita López, el desbordamiento del anarquismo que prevalece en el litoral. El desbordamiento del anarquismo que prevalece en el litoral, es decir, los caudillos federales. Es decir, Tagle le dice, nada de campaña de Perú, usted se vuelve con el ejército a combatir a las montoneras federales para defender al directorio. Es claro, ¿no? Lejos, continúa Sierra, lejos de triunfar tal criterio, se convino en contribuir con los 500.000 pesos que se pensaba obtener del empréstito forzoso a la organización de la empresa del Perú. Si bien el entusiasmo con que fue resuelto no se extendió al tiempo necesario para reunir dicha suma, pues casi inmediatamente mediaron motivos para desconfiar del éxito de la operación. En carta a Guido, Tomás Guido, el 16 de junio, Pueyrredón se hacía eco al decir: acabo de levantar un empréstito de 500.000 pesos en este comercio y dificulto que se llene. Y puede usted graduar mis aflicciones cuando he recurrido a este arbitrio violento y ruinoso. Fin de la cita. El empréstito se mandó colectar por auto del 4 de julio, hecho lo cual San Martín emprendió viaje de regreso, llegando a Mendoza el 20 de ese mes. El tránsito de la cordillera era difícil por el rigor del invierno, lo que lo retuvo sin poder pasar a Chile. El 31 escribió al general en jefe sustituto Antonio González Balcarce, adjuntándole una relación de lo que se necesitaba para realizar la empresa de Lima, a fin de que, previa aprobación de O'Higgins, a quien envió otra nota en igual sentido, se sirviera a comenzar a prestarlo dentro de la mayor brevedad. Continúa, y acá dice: conspiraciones en Buenos Aires, un juicio lapidario, dice Sierra. No solo la campaña de libelos dirigida desde Montevideo contra el director supremo se mantenía con vigor creciente, sino que por parte de los elementos alvearistas, Carlos María de Alvear había sido destituido en 1815, pero estaba allí, ¿no? Mimetizados por un federalismo oportunista, se comenzó a conspirar. El 14 de agosto fueron arrestados, Olavarrieta, Zarratea, Aguirre, Irigoyen, Blanco, etc., y otros bajo la acusación de que intentaban sorprender a Pueyrredón en su quinta de San Isidro para embarcarlo y remitirlo al extranjero, colocando en el mando a otro individuo de los comprendidos en la conspiración. Sierra continúa desarrollando, yo no puedo detenerme acá porque si no, no me va a quedar tiempo para leer al otro autor. Esto es así, mates con historia, si no teníamos 3 horas acá. Por ejemplo, lo que dice Sierra es que ese empréstito fracasó porque, entre otras cosas, hubo intentos por parte de Pueyrredón de que quienes pusieran plata para ese empréstito para la campaña al Perú fueran los comerciantes británicos del puerto de Buenos Aires, que o no habrán querido, o habrán recibido alguna orden o indicación discreta, no pusieron un peso. No pusieron un peso, ellos estaban con sus negocios en el Río de la Plata, en el estuario del Río de la Plata, y el interés por liberar del dominio español un lugar tan distante desde el punto de vista comercial como era Lima, Perú, fracasó, hizo que fracasara ese intento, ¿no?, de financiación por ese lado de la campaña al Perú. Después ya vamos a volver en otro Mates con Historia, vamos a hablar de la relación de San Martín con esa oficialidad británica, esa escuadra británica, Lord Cochrane, ¿no? Y también vamos a analizar su actuación en el Perú, ¿no? Esto 1820-1821, falta. De modo tal de que acá hay una primer desobediencia porque San Martín no repliega ese ejército de los Andes para meterlo en cuestiones de guerras de facciones. San Martín también, como está en otro plan, que es un plan continental,
tiene expresiones en algunas cartas de cierta crítica a los caudillos federales, en el sentido de que considera, por ejemplo, tiene alguna crítica respecto a Artigas. Yo creo que si bien coincidían en el proyecto de fondo, lo que criticaba o lo que no entendía San Martín en este momento histórico es que estuvieran en rencillas internas, en una especie de obstinación en contra del directorio, y que no se vinieran algún tipo de pacificación, de tratado, de tregua que permitiera que las provincias unidas del Río de la Plata tiraran todas juntas para el mismo lado. Bien, en fin, era un panorama complejo, con distintos proyectos, con distintas facciones. Y tenemos acá Ricardo Piccirilli, San Martín y la política de los pueblos. Es un libro enorme, fíjense, yo lo leí hace mucho tiempo, está todo marcado allí, con apuntes, ¿no? San Martín y la política de los pueblos, Ricardo Piccirilli. Ricardo Piccirilli fue un académico, ha escrito muchos libros, integró el Instituto Nacional Sanmartiniano y también fue miembro de la Academia Nacional de la Historia, ¿no? Tiene esta obra, es un poquito de la línea mitrista, cita mucho a Bartolomé Mitre, ¿no? Pero dice cosas interesantes, sobre todo de esta disputa interna entre las logias. Él en su obra dice, está la logia Lautaro de Buenos Aires, pero también va a estar la logia Lautaro en Chile, comandada o presidida por Bernardo O'Higgins, el director supremo, ¿no? El protector de Chile, podríamos decir, muy afín a las ideas de San Martín. Entonces vamos a ver qué dice Piccirilli con relación a esta cuestión, ¿no? En la empresa trascendental que se había propuesto realizar, vino Chile a ofrecerle su mejor tributo. La logia lautarina, movida con sutil destreza, resultó flexible para rematar el designio. O'Higgins decíale al gran capitán, el 3 de abril de 1819, cita, «Muy señor mío y amado amigo, tengo la satisfacción de comunicar a usted, como, habiéndose oído al sargento mayor don Manuel Borgoño, el cual aseguró la absoluta deferencia de usted respecto de nuestras opiniones sobre el repaso de la cordillera mandado hacer al ejército de los Andes, esta orden de volver a Buenos Aires, y ulteriores operaciones consiguientes, se acordó en la logia en Chile que todo el ejército permanezca en el país con el fin de realizar la expedición de armas al Perú, fuera de 5.000 o más hombres, a más tardar dentro de 2 meses y medio contados desde hoy. 2 días después, otra carta, pero esta vez de Borgoño, le enteraba a San Martín: por fin está decidida la expedición al Perú. Después de haber expuesto la opinión de usted y sus deseos en orden a este interesante proyecto, se acordó por los amigos su realización, para cuyo fin están todos dispuestos a vencer y allanar cuantas dificultades se presenten. Fin de la cita. Dice Piccirilli: el gran anhelo de San Martín quedó sellado, mas también un secreto hermético cubrió las actuaciones del proceso. Ni Guido, Tomás Guido, ¿no?, una especie de ayudante muy cercano a San Martín, el gran confidente del Libertador, supo por sus labios la gestación del plan. En tanto, de este lado de los Andes la situación tornábase cada vez más azarosa. Pueyrredón se retiraba abatido. El ejército del norte se sublevaba en Arequito. Arequito, acá una localidad cercana a Rosario. Rondó se presentaba inerme en el gobierno y San Martín dilataba el instante de movilizar el ejército, que en última instancia llegaría hasta San Luis. La situación se torna angustiosa en los últimos días de 1819. Los llamados del gobierno al general de los Andes no surten efecto. Como el general dice estar enfermo, el 18 de diciembre Rondó le escribe desde su campamento general del Arroyo del Medio, y cita a Rondó: su nota del 7, del que rige, me hace temer no se halle en actitud de marchar, por no permitirlo su salud quebrantada, en cuyo evento considero de necesidad y he resuelto
que tratando vuestra excelencia de su restablecimiento con el interés que lo exige, disponga que para no poder perder instantes en asunto de tan privilegiada importancia, encargue del mando y breve movimiento de esa división expedicionaria al coronel don Rudecindo Alvarado, a quien se recomendará el cumplimiento de esta providencia. Fin de la carta de Rondó a San Martín. Dice Pichirilli: había sonado la hora decisiva. San Martín echó su última carta sobre la mesa de los intereses en juego. El 26 de diciembre enteró al gobierno, cita a San Martín: en vano han sido mis continuas reclamaciones a vuestra excelencia por el espacio de 3 años para que me concediese la separación del mando del ejército, con el objeto de reparar mi salud. Ya no es necesaria nueva reclamación, pues mi postración absoluta me hace separarme de este encargo. Si vuestra excelencia no nombra a otro general, el ejército está expuesto a su disolución. Pasado mañana marcho para los baños de Cauquenes, y aunque con ellos experimente alguna mejoría en mis dolores reumáticos, vieron que siempre se ha hablado, a coto ahora, ¿no? San Martín nunca gozó de buena salud, ¿no? Esto de las úlceras, que lo postraban, lo dejaban de cama, ¿no? Por varios días. Y también se comentó siempre que sufría de reuma, ¿no? Claro, un hombre que ha estado siempre a caballo, ¿no? En estas lides. A lo mejor él exageraba también su estado de salud, digo, para aprovechar las circunstancias, ¿no? Estoy conjeturando yo. Mi enfermedad al pecho no me permitirá por mucho tiempo dedicarme a trabajo alguno. La suerte estaba echada. Él era el dardo escapado del arco de la sabiduría inapelable y no podía ser detenido antes que produjera el impacto en el blanco predestinado, dice Pichirilli. En la concepción política del Libertador entre Buenos Aires y América privó América. En la concepción política del Libertador entre Buenos Aires, sostener políticamente el directorio, con los intereses que el directorio representaba, y América, la causa continental, privó a América. Pero Buenos Aires no quiso comprender ni superar la caída. ¿Buenos Aires?, se pregunta. No. Buenos Aires pueblo, Buenos Aires ciudadanía, Buenos Aires opinión pública no poseyó decisiva influencia en semejante determinación. La que se irguió encrespada fue la logia, que estimulada por elementos extraños, promovió la desintegración del organismo internacional. La asociación porteña quedó enfrentada a la de Chile. ¿Ven cómo acá también trae a colación Pichirilli esto que a veces se simplifica, ¿no? Entendiendo como que había una sola logia, y esto pudo haber sido así en 1812. Pero estamos en 1819, pasó bastante agua bajo el puente y el panorama era un poco más complejo. Entonces hay que ir viendo, diríamos, año a año, ¿no? Año a año. Dice, la asociación porteña quedó enfrentada a la de Chile. Se quebró entonces la cohesión y el móvil inspirador de la gran causa. Es la opinión de Pichirilli, yo no digo que esté diciendo la verdad. Es un autor que con semejante estudio, bueno, hay que tenerlo en consideración, ¿no? Intereses localistas vinieron a la lucha, y mientras los prohombres federales se abrían paso para venir a atar sus cabalgaduras en la verja de la Pirámide de Mayo, está adelantando o está diciendo lo que va a ser el 1 de febrero de 1820 las tropas federales al mando de López, el brigadier Estanislao López, gobernador de Santa Fe, y Pancho Ramírez, que no era gobernador de Entre Ríos, sino que era lugarteniente de Artigas, ya lo vamos a ver esto, vencen en la batalla de Cepeda a las tropas directoriales. Se la llamó la batalla del minuto, porque fue una batalla, un triunfo aplastante, ¿no? Claro, al no tener apoyo militar del ejército de los Andes ni del ejército del norte, el directorio estaba desamparado.
Entonces, retomo. Intereses localistas vinieron a la lucha y mientras los prohombres federales se abrían paso para venir a atar sus cabalgaduras en la verja de la pirámide de Mayo, oculta, subterránea y temeraria se precipitó la batalla de las logias. Batalla esta que no constituye una añagaza en la vida política argentina ni configura una ficción histórica. Sus componentes existieron, sus determinaciones fueron concretas y sus consecuencias dejaron una huella viva en el transcurso de la vida ulterior de la República. La obstinada idea del partido directorial en liquidación, por mantenerse aún fuerte y prevalecer, no disculpa al héroe de los Andes la orfandad con que a su juicio lo ha entregado inerme en los campos de Cepeda. Está diciendo algo muy cierto, no se la perdonaron nunca. No se la perdonaron nunca a San Martín. Que les haya soltado la mano. Pero quienes lo juzgaban así eran una facción que todo lo veían con anteojeras ideológicas y priorizaban sus intereses de facción. Eran unos facciosos, precisamente, como está diciendo Pichirilli, ¿no? Que no es un autor revisionista, dicho sea de paso. Los elementos de la logia que militan en sus filas ensayan entonces una política de contragolpe, de segregación a la causa americana y de aislamiento en provecho del provincialismo. Por cierto que el planteo no es tan simple. En medio de estas dos corrientes de ideas antagónicas se cruza curvilínea y asusante la que encarna la logia de Montevideo. Entre que éramos poco, también había una logia en Montevideo, donde estaban ahí. Allí estaban, entre otros, Zarratea, Carrera, Alvear, este último, el que nada ha olvidado después de Fontezuelas, la sublevación de Fontezuelas, abril de 1815, cuando se le levanta el ejército, entre otros, con Juan Bautista Bustos a la cabeza, el caudillo cordobés, ¿no? Federal de Córdoba, y desobedece también la orden de ponerse a las órdenes del directorio para atacar Santa Fe. Y vamos redondeando y cerrando, pero me parecía muy interesante lo que decía, o lo que dice acá Pichirilli en su obra. La Logia Lautarina de Chile posee en su presidente un puntal recio para velar por la conservación de la causa. El director supremo de Chile, por diversos conductos, a la manera de San Martín, tiene la oportunidad de poseer informes seguros y precisos para la eficaz conducción de la empresa. Miguel Sañartú, representante de Chile en Buenos Aires, hombre de la Lautarina, patriota cabal y amigo de confianza, abre una interesante confidencial correspondencia con O'Higgins en diciembre de 1819. Muestra, a través de ella, el vivo proceso de la disolución política a que asiste Buenos Aires. Hombres y sucesos vistos con penetrada observación y desapasionado juicio desfilan a través de sus numerosas noticias. En una larga carta sin fecha, más que por la naturaleza de los asuntos tratados corresponde a los últimos días de 1819 o principios de 1820, Sañartú anota: la administración desacreditada, el gobierno sin autoridad y marcados con el dedo hasta del más plebeyo de los hombres que tienen deliberación en los negocios del Estado. De aquí la timidez vergonzosa con que se procede, la inacción absoluta y la falta de un plan u orden de cosas sistematizado. Las circunstancias son las que gobiernan. Asómbrese usted, ya van 5 o 6 días que se está iluminando toda la ciudad por orden del gobierno, con aparato de centinelas en todas las calles principales, vigilancia en los cuarteles, etcétera, como si el enemigo estuviese circunvalando la plaza, y la iluminación debe seguir hasta segunda orden. ¿Por qué todo esto, dirá usted? Miedo, nada más que miedo. Había un pánico en ese sector de la ciudad de Buenos Aires que habían representado Posadas, Alvear, ahora Rondó, por lo que significaba la barbarie federal. Era una cosa totalmente irracional, ¿no? Un temor infundado. Los caudillos federales
siempre trataron con una gran predisposición y siempre extendiendo la mano al puerto de Buenos Aires. Esto lo vamos a ir viendo. Y esbozada la escena irrumpen los personajes. Hay en este pueblo una disolución social, añade, no por explosión de mina preparada, sino porque los señores de la logia no se hubieran entendido entre sí. Este gremio se compone de sujetos muy miserables. Ellos decretaron la guerra de Santa Fe, a lo cual me opuse con un calor proporcionado a las consecuencias que preveía. Me siguieron 3 o 4, pero el provincialismo pudo más que el interés general. El provincialismo de la ciudad de Buenos Aires se está refiriendo. Desde entonces me separé porque advertí que las deliberaciones ya iban tomadas de antemano y que solo buscaban comodines. Tuve mis altercados algo acres con usted, el cual se agradó seguramente tanto de mi separación, que me habría forzado de ese partido, aun cuando yo no lo hubiera tomado, porque ya nunca más me citaron. Animado con el relato, toca el fondo de la cuestión y sigue diciendo: San Martín no tiene en este cónclave secuaces. Unos lo envidian, otros le temen, y ninguno le ama. Él bien lo conoce y ha recelado que la orden para empeñarlo en una guerra con los montoneros tiene por objeto hacerle perder su opinión. Yo entiendo que no se engaña, porque aquí hay unos cubileteros primorosos, y es lo único para lo que les da el naipe. ¿Y será posible que hombres tan miserables se lleven las glorias sobre Lima? Insisto, carta de Sañartú chileno a O'Higgins. ¿Será posible que hombres tan miserables se lleven las glorias sobre Lima, después que no son más que fríos espectadores de los sacrificios de Chile? ¿Será posible que el vencedor de Chacabuco quede tan obscurecido en esta nueva expedición que no quedó en aquella debido solo a su valor? Desengañémonos, las glorias son del general aun cuando nada haga. Y termina. Continúa Pichirilli. La pluma de Sañartú ha efectuado la disección del organismo descompuesto de la logia porteña. Y por contraste ha hecho refluir la desobediencia genial de San Martín con la reflexión espontánea de un protagonista del drama, ¿no? Bien, cita muchísimas cartas, ¿no? Yo se los recomiendo si les interesa este aspecto. Y termino. En sucesivas comunicaciones, Sañartú seguirá tratando el tema para iluminar el cuadro. El 5 de febrero de 1820, la batalla de Cepeda, en la que pierde Rondó, es de 4 días antes. Le dirá a su gobierno, cita: la cofradía no se entiende entre sí y ya desconfían unos de otros. Todos abominan a San Martín. Todos abominan a San Martín y no ven en él más que un enemigo de la sociedad desde que se ha resistido a tomar parte en las guerras civiles y ha impedido la marcha de sus tropas. A él atribuyen la sublevación de los pueblos, y si se aumentan las desgracias de este país, creo que no lo quemarán en estatua. Los menos furiosos de los hermanos dicen que cuando él hubiese tenido algunos resentimientos o considerando necesario la separación de algunos o la disolución total del cuerpo, pudo haberse insinuado y obtenido, aprovechando de la opinión que gozaba, sin exponer al país a tantos desastres. Ricardo Pichirilli, un libro que nunca habíamos citado, lo hacemos hoy por primera vez, San Martín y la política de los pueblos. Como verán, también muy documentado. Es tan vasta la historia de este país y de personajes como San Martín, que por eso tratamos de ir dedicándole mates con historia para que no sea incluso viendo un video, no sea algo tan cansador, ¿no? Tan agobiante. Y como hacemos en Mate con Historia, sugerimos lecturas. Algunos me han dicho, o me dicen en los comentarios, extiéndase todo lo que sea necesario. Preferimos mantener esta idea de formato, estas clases, estos videos de no más del 45, 50 minutos como mucho, ¿no?
pero sí recomendando lo que creemos que son lecturas que para quienes estén interesados en profundizar estos temas, que como verán admiten infinidad de subtemas, como el de hoy, ¿no? La famosa desobediencia de San Martín, a las indicaciones no de un gobierno, sino de la logia, o de las logias, son muy interesantes. Son muy interesantes y permiten recrear un poquito el panorama que se vivía en aquellos años. Bien, espero que les haya gustado este Mate con Historia. Yo lo tenía pendiente ya desde hacía un tiempo, ¿no? Volveremos sobre la figura de San Martín, pero vamos a ir intercalando otras cosas. Por ejemplo, esto que mencionábamos hoy, el año 1820. Es un año muy particular, ¿no? Conocido en la historia como la anarquía de 1820. Vamos a ver qué pasa luego de Cepeda, o como consecuencia de la batalla de Cepeda, ese 1 de febrero, en la batalla de Cepeda, a pocos kilómetros al sur de Rosario. Como verán, mi ciudad es un poco epicentro de la historia argentina. Eso es algo muy interesante, ¿no? Haciendo 150 kilómetros en la dirección que ustedes quieran, desde Rosario, vean un mapa, allí prácticamente tuvieron lugar, a excepción quizá de la batalla de Caseros, ¿no? En las afueras de Buenos Aires, buena parte de la historia bélica del siglo XIX. Vamos a aprovechar, por tanto, esta situación geográfica que nos ha dado el destino. De mi parte, nada más por hoy. Les dejo un saludo, mis mejores deseos, buena semana y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Que estén bien.